Buenas. En el video de hoy vamos a empezar con la resolución de los ejercicios de la unidad 2 de la parte de química, que es estructura atómica, tabla periódica y uniones químicas. Seguramente la teoría de estos temas, o sea, la manera en la que yo lo fui explicando fue a través de un PowerPoint que seguramente está en videos anteriores. Yo con esto voy a empezar directamente ya con la resolución. Bueno, vamos entonces al 2.1. Responda verdadero o falso. Nos dicen en la primera oración, los electrones son partículas neutras. Recordemos que los electrones, bueno, en este caso la primera oración sería falsa, porque los electrones son partículas con carga negativa. Recordemos que las partículas neutras serían los neutrones. Después nos dice en la segunda oración, el número másico está dado, recordemos que el número másico se simboliza con la letra A, y nos dice está dado por la suma de protones más neutrones. Y eso está en lo correcto, es verdadero. Y en la tercera oración dice, en un átomo neutro, el número atómico, que en este caso se representa con la letra Z, coincide con el número de electrones. En este caso también estaría verdadero. Y en la última oración, la cuarta, los protones tienen una masa que se considera despreciable. La masa que vamos a considerar despreciable dentro del átomo van a ser los electrones, los que se encuentran en la órbita, en la corteza. Como los protones más la sumatoria de los neutrones que se encuentran en el núcleo, nos va a dar el número másico que representa la masa en sí. Así que la última oración sería falsa por eso. Bien. El 2.2 dice, para los siguientes átomos indique número atómico Z y número másico A. Busque en la tabla periódica a qué elemento corresponden los datos en cada caso. Bueno, entonces vamos a ir ahora marcando el número atómico y número másico. Bien, en el caso del átomo A tenemos 15 protones, 16 neutrones. Bueno, hay que recordar igual antes de esto que el número másico, que se representa con la letra A, es la sumatoria de los neutrones más los protones. Y en el caso del número atómico, que está dado por la cantidad de protones, si el átomo se encuentra neutro, quiere decir que va a tener la misma cantidad de electrones. Bueno, una vez entonces que ya tenemos en claro cómo se determina el número másico y cómo se va a poder determinar el número atómico, ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Bien, el átomo A nos dice marcar Z. Se supone que Z está dado por la cantidad de protones y ahí me dice 15 protones, entonces quiere decir que Z vale 15. Y después nos dice el número másico. Entonces A, que ya habíamos dicho que es la sumatoria de los protones más los neutrones, entonces sería 15 más 16 y eso nos va a dar 31. Ahora, nos pide también buscar en la tabla periódica al elemento que corresponda. Siempre yo les recomiendo que si quieren buscar algún elemento siempre se tienen que fijar de Z, porque por lo general Z va a ser distinto en todos los elementos. Bien, yo busqué una tabla en internet y me sale, en este caso, el número atómico sería el numerito que se encuentra en la parte superior derecha. Y el 15, el número 15, es el número atómico del fósforo. Entonces el elemento del átomo A es el fósforo. Bien, entonces es el fósforo. Y con eso ya completamos la primera parte del átomo A. Ahora vamos a ir al átomo B. Bueno, con respecto al átomo B, Z nos dice 17 protones, vale 17 y en este caso el número másico sería la sumatoria. 17 más 18 neutrones, que en este caso esto me daría 35. Y entonces ahora vamos a buscar el átomo B, el número atómico Z, que en este caso sería el cloro. Y si nos fijamos en la masa que se encuentra debajo del nombre, o sea, es 35,45. Así que sí podemos decir que el átomo B es en realidad el cloro.
Bueno, ahora vamos al átomo C. Nos dice 82 protones, quiere decir que Z vale 82. Y en el caso del número másico serían los 82, en este caso protones, más los 126 neutrones. Acá nos daría 126, 128, 128 más 80, nos daría 208. Y ahora vamos a buscar el elemento que tenga número atómico Z82. Bien, 82, que en este caso, si nos fijamos, es el Pb, que es el plomo. Número atómico 82 y acá nos dice la masa 207,2. Entonces acá es el plomo. Bien, y con respecto al último átomo, que sería el átomo D, Z vale 7, porque nos dice 7 protones, y el número másico serían los 7 protones más los 7 neutrones. Quiere decir que vale 14. Y si buscamos Z acá, correspondería al nitrógeno. Entonces el átomo D es el nitrógeno. Y con eso finalizaríamos el 2.2. Bien, el ejercicio 2.3 nos dice: un átomo tiene Z de 8 y tiene 8 neutrones, mientras que otro átomo tiene Z8 pero tiene 10 neutrones. Pertenecen ambos al mismo elemento, ¿por qué? Bueno, acá entra un concepto que se llama el isótopos. Iso, recuerden que significa igual, y por lo general los isótopos los definimos como los elementos, o sea, los elementos o las derivaciones de elementos que pertenecen siempre a uno mismo. Por eso Z, en este ejemplo, en los dos vale 8. O sea, hablamos del mismo elemento. Pero vamos a tener como una variación de estos porque no comparten con el tema de que tengan las mismas masas. Entonces, un isótopo va a tener el mismo número atómico, quiere decir que va a conformar parte del mismo elemento, pero va a tener, por así decirlo, variaciones porque no en todos vamos a tener el mismo número de neutrones. De ahí va a venir la diferencia. Vamos a tener mismo número atómico, pero diferente número másico, que va a estar dado por la diferencia de los neutrones. Bueno, ahora vamos a seguir con el 2.4. Agrupa aquellos que considere que son isótopos del mismo elemento. Bueno, a ver si esto lo puedo hacer. No. Quiero fijarme si lo puedo hacer zoom. Bien, creo que ahí se ve un poquito mejor. Bueno, en este caso tienen que saber que el numerito, o sea, el superíndice, el que se encuentra en la parte superior, va a corresponder al número másico y el subíndice va a corresponder al número atómico. Entonces hay que fijarnos qué elementos comparten el mismo número atómico. Si nos fijamos, el elemento A con el elemento G tienen el mismo número atómico y distinto número másico. Entonces podemos decir que son isótopos A y G. Después B con D y E tienen el mismo número atómico, que es 12. Entonces el otro grupito sería B, D y E. Y el último grupo estaría conformado por C y F, que tienen de número atómico 5. Entonces acá C y F. Esos serían los tres grupos de isótopos que podemos ver en el ejercicio 2.4. Bueno, ahora vamos a seguir con el ejercicio 2.5. El hidrógeno presenta tres isótopos, al saber que el hidrógeno, bueno, 1, si no me equivoco, que se halla en la naturaleza en un 99,20%, el hidrógeno 2, que es el deuterio, en un 0,79%, y el tritio, hidrógeno 3, en un 0,00000, bueno, 1%. Calcule la masa atómica promedio. Bueno, para esto, cuando ya nos piden masa atómica promedio, bueno, en este caso lo voy a hacer horizontal, sería masa atómica promedio
es igual al porcentaje de abundancia del isótopo por su masa atómica en UMA del primer isótopo más el porcentaje de abundancia del otro isótopo por su masa atómica de ese isótopo, y esto obviamente puede seguir dividido en este caso en 100. Bien, esa es la fórmula en general. Pero ahora nosotros a nosotros nos piden calcular la masa atómica promedio de los isótopos del hidrógeno. Entonces, el primero nos está diciendo en sí, o sea, en el numerito que se encuentra en la parte superior, nos está diciendo en sí la masa. Entonces la masa podemos decir que es de 1 UMA. Bien, y nos da el porcentaje de abundancia que es de 99,2%. Entonces acá más. Y después del otro nos da también la masa, que es 2 UMA, por el porcentaje de abundancia, que es 0,79. Bueno, esto recuerden que sigue. Bueno, todo esto obviamente dividido 100, pero acá tendríamos que poner más. Voy a poner más para acá. Bueno, lo que voy a colocar ahora igual es al lado del, o sea, 0,79 más. Y el tercero, que pesa 3 UMA por, y si lo llevamos a notación científica sería 1 por 10. A ver cuántos números tenemos. 2, 4. Bien, sería 1 por 10 a la menos 9. Y esto sería en este caso en porcentaje. Y a todo esto lo vamos a dividir en 100%. Ahora esto lo vamos a colocar en la calculadora. Bien, nos había quedado entonces 1 por 99,2, si no me equivoco, por las dudas me voy a fijar. Sí, más 2 por 0,89 y más 3 por 1 por 10 a la menos 9. Ahora a esto lo voy a dividir en 100 y me da 1,0098. Entonces, la masa atómica promedio, en este caso del hidrógeno, va a ser 1,0098 UMA. Bien, esa sería la resolución del 2.5. Bueno, ahora vamos con el 2.6. Dice, en la naturaleza el litio presenta dos isótopos. Si no me equivoco es litio 6 con masa atómica de 6,0153 UMA y litio 7 con una masa atómica de 7,01601 UMA. La masa atómica promedio es de 6,94. Calcule la composición porcentual de cada uno de los isótopos. Bueno, entonces los datos que nos da es la masa del litio 6, del isótopo, que es 6,01513, y nos da también la masa del isótopo 7, que es 7,01601. Bueno, y también nos da la masa atómica promedio, que es 6,94. O sea, nos dan todos estos datos. Bien, ahora vamos a empezar entonces con la resolución. Bueno, si recordamos la fórmula empieza con masa atómica promedio, que en este caso la masa atómica promedio ya es 6,94. Es igual al porcentaje de abundancia del isótopo 6, que eso es lo que tenemos que buscar, por la masa de este isótopo, que yo voy a poner en este caso 6, ¿bien? Pero ya sabemos que de forma completa es 6,01513, más el porcentaje de abundancia del isótopo 7 por, en este caso, 7, ¿bien? Y todo esto dividido 100. Ahora, como yo en este caso tengo dos incógnitas, porcentaje de abundancia de 6 y porcentaje de abundancia de 7,
vamos a tratar de igualar todos a una incógnita. Tenemos que saber que el porcentaje de abundancia de 6 más el porcentaje de abundancia de 7 nos da una sumatoria de el 100% porque son los únicos dos isótopos del litio. Entonces, si yo despejo porcentaje de abundancia de 7, me va a dar 100 menos el porcentaje de abundancia de 6, ¿o no? Entonces, esto que está acá, yo lo puedo reemplazar, en este caso, acá. Porque ya sabemos que el porcentaje de abundancia de 7 va a ser la diferencia entre 100 menos el porcentaje de abundancia de 6. Entonces vamos a hacer eso. Bien, este numerito que está acá, el 100, lo podemos pasar al otro lado multiplicando si es que queremos empezar a despejar. Y me quedaría 6,94 por 100. Es igual al porcentaje de abundancia de 6, esto teníamos multiplicado 6, más el porcentaje de abundancia de 7, que ya dijimos que es la diferencia, o sea, acá nos quedaría 100 menos el porcentaje de abundancia de 100, de 6, perdón, 100 menos el porcentaje de abundancia de 6, y recordemos que esto está entre paréntesis multiplicado por 7, ¿bien? Que es el número que tenemos acá. Entonces vamos a hacer ahora el 6,94 por 100. 694. Entonces acá 694. Si ordeno esto me quedaría 6 por el porcentaje de abundancia de 6 más, y yo en este caso puedo hacer distributiva. Entonces podría ser 7 por 100, que eso me va a dar 700. Y acá 7 por el porcentaje de abundancia de 6 me va a dar menos 7 por el porcentaje de abundancia de 6. Entonces lo que yo puedo hacer acá es resolver estos porcentajes. Me quedaría 6 menos 7 me da 1, o directamente puedo poner porcentaje de abundancia de 6, y este 700 que está sumando va a pasar al otro lado restando. Entonces me quedaría, igual acá me voy a poner el menos 1. Ahí está. Y esto nos va a quedar 694 menos 700, en este caso nos va a dar menos 6. Y si despejo en este caso solamente el porcentaje de 6, me quedaría menos 6 dividido menos 1, y el resultado final del porcentaje del isótopo 6 me quedaría en 6%. ¿Bien? Recuerden otra cosa bueno, ustedes cuando hagan el ejercicio, recuerden que yo en este caso ocupé números enteros, ¿bien? Pero el ejercicio les da los decimales, así que yo les recomendaría utilizar todos los decimales, o sea, colocar en la calculadora 6,01513 y del otro, del 7, sería 7,01601 para que le dé el resultado más preciso. Porque a mí en este caso me daría 6%, o sea, el 6 es el porcentaje del isótopo 6 y del isótopo 7 me daría el 94. Bueno, y con esto terminaríamos la primera parte o la primera tanda de ejercicios. Resolvimos desde el 2.1 hasta el ejercicio 2.6. Ahora en el próximo video voy a seguir con la resolución desde el ejercicio 2.7.